Vamos, y me la traje. Bueno, Oye, en esta mañana, en cierto sentido, estamos terminando la serie que hemos desarrollado acerca del Espíritu Santo. Como ya se ha dicho, se ha anunciado, mes de misiones y evangelismo, pero vamos a seguir exponiendo acerca del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo y las misiones, el Espíritu Santo y el evangelismo. Así seguiremos para los domingos que siguen. Por este domingo, concluyendo o terminando la serie, vamos a ver por las Escrituras lo que he llamado como título de la exposición de esta mañana: el Espíritu Santo, el cuerpo y el pecado sexual. El Espíritu Santo, el cuerpo y el pecado sexual. Son tristes y dolorosas las noticias, no buenas noticias, sino malas noticias, de la práctica del pecado sexual en creyentes, hombres y mujeres, y aún pastores de la iglesia cristiana. Escuchamos con gran tristeza, con asombro, estas malas noticias cada vez más. Y una de las razones por lo cual esto está sucediendo es, como Jesús mismo llegó a pronunciarlo o a decirlo, a causa de la ignorancia de las Escrituras y el poder del verdadero Espíritu de Dios. Nos estamos equivocando demasiado, y aún en esto de el permanecer en la integridad sexual, por causa de la ignorancia de las Escrituras y del poder del verdadero Espíritu de Dios, ante un entorno, un orden social en el cual se le rinde culto al placer sexual. Una sociedad, un entorno, un orden social adicto al placer sexual. Vamos a ubicarnos en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 5, más bien 6. E inicialmente vamos a leer estos versículos. Primera de Corintios capítulo 6. Versículos 18 y 19. Dicen así estos dos textos, luego vamos a volverlos a leer en su contexto. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? He ahí nuestro tema: el Espíritu Santo, el cuerpo y el pecado sexual. En este texto, de manera más amplia, que vamos a exponer, que va desde el versículo 9 del capítulo 6
hasta el versículo 20, notamos que en 4 ocasiones el apóstol Pablo repite una pregunta retórica. Nótenlo, por favor, versículo 9. ¿No sabéis? Etcétera, dice algo más allí. ¿No sabéis? Versículo 15. ¿No sabéis? Versículo 16. ¿No sabéis o no sabéis? Versículo 19. ¿O ignoráis qué? Una repetición en 4 ocasiones. Esto de ¿no sabéis, acaso ignoráis? El ser humano, según las Escrituras, es la integración, el ser interior y el ser exterior. La integración del cuerpo, alma, cuerpo, espíritu. La integración del corazón y la integración de las acciones del cuerpo. El ser humano es un ser íntegro o integral. Por lo tanto, también el pecado es el pecado en el ser interior, pero también el pecado en el cuerpo. Pecamos con el ser interior, pero pecamos también con el cuerpo. Por eso la salvación que Dios nos da en Jesucristo es también una salvación integral. Es decir, es salvado nuestro ser interior, pero también es salvado nuestro cuerpo. Es salvado nuestro cuerpo y es salvado nuestro ser interior. La salvación es integral, la salvación es de todo completo el ser humano. Y uno de los pecados del cuerpo y contra el mismo cuerpo, ¿verdad? Pecado del cuerpo y contra el mismo cuerpo, es lo que la Escritura llama la fornicación o pecado sexual. Este es el pecado que involucra el cuerpo, la sexualidad, la genitalidad del cuerpo, la fornicación. El pecado de fornicación practicado por los creyentes tiene una nueva y mayor connotación o implicación de gravedad, a diferencia del pecado de fornicación practicado por el no creyente. Tiene una nueva connotación o implicación de gravedad, y es el hecho de que el cuerpo del creyente, el cuerpo suyo y el cuerpo mío, ha sido redimido por Jesucristo y por lo tanto pertenece a Dios. Y en segundo lugar, el cuerpo del creyente ha sido y es habitado por el Espíritu Santo. Es casa, es habitación, templo, morada del Espíritu Santo. Entonces, con esta introducción vamos a desarrollar el tema: el Espíritu Santo, el cuerpo y el pecado sexual. Vamos a mirar 5 puntos. Alguien, por favor, ayúdeme allí con el video. 5 puntos. Para no caer en el pecado sexual, 5 verdades que vamos a encontrar en el texto de 1 Corintios 5, 6 y 7. Para no caer en el pecado sexual, 5 verdades. Vamos a desarrollar esas 5 verdades en esta mañana. Número 1, los que practican el pecado sexual no heredarán el reino de Dios. 2, el antes y el ahora de los creyentes con respecto al pecado sexual. 3, 2 mentiras que conducen al pecado sexual. 4, nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Y 5, qué hacer para no caer en el pecado sexual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú tienes también interés en nuestro cuerpo. Gracias porque también Jesucristo fue enviado para redimir nuestro cuerpo, redimir nuestra sexualidad.
y aún como parte de nuestro cuerpo, redimir nuestros genitales. Gracias, Señor. Señor, en esta mañana yo te pido que en el nombre de Jesús abras el corazón nuestro para oír, para creer a tu palabra, para someternos a ella. Señor, quito en el nombre de Jesús, en tu nombre Jesús, todo estorbo en esta mañana. Todo estorbo que haya entre nosotros para no oír. Todo estorbo que haya entre nosotros para no entender, en el nombre de Jesús, lo quito de en medio de nosotros. Habla, Señor, por tu Espíritu. Concédeme que de mí no solamente salga palabra, sino poder del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces en 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, verso 9 y 10. 1 Corintios 5, verso 9 y 10. Dice así entonces aquí la Escritura: ¿no sabéis? 6, 9, perdón. 6, 9. Capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los que practican el pecado sexual no heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice: no ignoren eso, para que no nos equivoquemos. No ignoremos esta verdad, que los que practican el pecado sexual no heredarán el reino de Dios. No ignoremos esto para que no nos equivoquemos. Los que viven bajo el reinado de Dios en el presente no practican el pecado sexual. Los salvados por medio de Jesucristo no practicamos el pecado sexual. Los seguidores de Jesucristo no practicamos el pecado sexual. Los verdaderos hijos de Dios no practicamos el pecado sexual. Y el apóstol Pablo menciona allí algunos de estos pecados sexuales en el versículo 9, ¿verdad? Menciona los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, y la lista no es completa, por supuesto. Pero los creyentes en Jesucristo, tanto hombres como mujeres, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, ¿somos tentados hacia el pecado sexual? Sí, somos tentados. Hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos, somos muy tentados hacia el pecado sexual. Algunos creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ¿tienen fuertes luchas con la tentación sexual? Sí, muchos tienen muy fuertes luchas. Pero buscamos ayuda y recibimos ayuda. ¿Algunos aún llegan a caer? Sí, lamentablemente así es. Algunos llegan a caer, pero se levantan para no caer nuevamente. Pero el creyente en Jesucristo no vive en la continua práctica del pecado sexual en su vida. No erréis, nos dice aquí la palabra del Señor. Los que practican el pecado sexual no heredarán el reino de Dios. Los que practican el pecado sexual, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adolescentes, se irán al infierno. En Bogotá, por ejemplo, hay una iglesia para homosexuales. Yo he visto fotos de la celebración dominical de esa iglesia.
una iglesia para homosexuales, una iglesia para lesbianas y para gays. No erréis. Los que practican el pecado sexual no heredarán el reino de Dios. En el versículo 9, el apóstol Pablo, como ya dijimos, hace mención de algunos de los pecados sexuales, pero en medio de la lista que el apóstol Pablo menciona allí en el versículo 9, hace referencia a un pecado que parece no tener nada que ver con el pecado sexual. ¿Cuál es ese pecado en el verso 9? La idolatría. ¿Qué tiene que ver la idolatría con el pecado sexual? El apóstol Pablo cita el pecado de la idolatría en medio de una citación de diferentes manifestaciones del pecado sexual. Y no lo hace por hacerlo. Hay una conexión importante entre la idolatría y el pecado sexual. Desde los tiempos muy antiguos, la idolatría estaba ligada con el pecado sexual. A los dioses, falsos dioses, se les adoraba, se les rendía culto por medio de prácticas sexuales con sacerdotisas de los templos donde se rendía culto a estos dioses falsos. Orgías y toda clase de desenfreno y lujuria se practicaba en los templos para rendir culto a estos dioses falsos, a estos demonios que están detrás de los dioses falsos. Y así, hoy en día, el placer sexual existe hoy como una idolatría, En este orden social contrario y opuesto al reinado de Jesucristo, el placer sexual existe como una idolatría. Uno de los grandes ídolos de nuestra sociedad es precisamente el placer sexual. Una sociedad que vive para el placer sexual, una sociedad adicta al placer sexual, una sociedad esclava del placer sexual. Y por lo tanto es una sociedad que a causa de su adicción o esclavitud al placer sexual se destruye a sí misma. Se destruyen a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Se destruyen los matrimonios, se destruyen las familias a causa de esta adicción y de esta idolatría al placer sexual. Una sociedad, nuestra sociedad, es una sociedad esclava y destruida por esta idolatría. Y lo triste, hermanos, es que esta idolatría está penetrando la iglesia. Penetrando la iglesia. ¿Qué hacemos para proteger a la iglesia de esta idolatría? ¿Qué hacemos para limpiar a la iglesia de esta idolatría? En segundo lugar, el antes y el ahora de los creyentes con respecto al pecado sexual. Versículo número 11. Versículo número 11, 6:11. Dice aquí la escritura, dice el apóstol Pablo, versículo 11, y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido, ¿qué cosa dice ahí el apóstol Pablo? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pasemos la próxima, Ana, por favor. Lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, la escritura, es que en la vida de antes, en la vida sin Cristo, algunos practicaban el pecado sexual.
Algunos eran fornicarios, algunos eran adúlteros, algunos eran homosexuales, algunos eran adictos y esclavos del placer sexual, algunos abusaban de menores, algunos abusaban sexualmente de sus esposas, algunos idolatraban el placer sexual corporal, pero ahora no. Ahora no, ya no, eso quedó atrás. Dice el apóstol Pablo, nos dice el Señor, ya habéis sido, ahora en Cristo, ya habéis sido limpiados, ya ha sido el creyente santificado y ya ha sido justificado. Ya ha sido lavado. El creyente, el hombre, la mujer, el joven, el adolescente que llegó a Cristo, que llega a Cristo, es lavado. Se ha quitado la mancha, se ha quitado la impureza, se ha quitado la suciedad de su cuerpo, la suciedad sexual de antes se ha quitado. Su cuerpo, su sexualidad, sus genitales han sido lavados, limpiados. Ya ha sido santificado. Tu cuerpo ha sido santificado. Tu sexualidad ha sido santificada. Tus genitales han sido santificados. Tu cuerpo y todos los miembros de él han sido separados, han sido apartados del pecado sexual, para entonces con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tus genitales, honrar a Dios, amar a Dios y amar a tu prójimo, siendo tu primer prójimo tu cónyuge. Tu cuerpo hoy es un cuerpo santo. Tu sexualidad hoy es una sexualidad santa. Tus genitales son genitales santos. Ha sido santificado. Y en tercer lugar dice la Escritura, ahora en Cristo ha sido justificado. Ya estás sin culpa por todo tu pecado sexual del pasado, por toda esa vida de desenfreno, de fornicación, de adulterio, de abusos, de idolatría del sexo y del placer sexual. Ahora ya estás sin culpa. Ahora ya has sido perdonado o perdonada. Ahora eres libre ya de toda condenación. Un cuerpo también justo, para por medio de ese cuerpo también y los miembros de ese cuerpo practicar lo que es justo, lo que es bueno y no más lo que es malo. Y habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados, y todo esto ya ha sucedido por la obra de Jesucristo y por la presencia y el poder del Espíritu Santo que habita en el cuerpo de cada creyente. ¿Cómo vemos entonces hoy al que fue un adúltero? ¿Cómo vemos hoy a aquella que fue prepago? ¿Cómo vemos hoy a aquel que fue travesti, gay, abusador, lesbiana, adicto a la pornografía? ¿Cómo le vemos hoy? En Cristo. Como uno que ha sido limpiado, ha sido santificado y ha sido justificado por la obra de Jesucristo y por la presencia y el poder del Espíritu Santo que habita en su cuerpo, en el cuerpo del creyente. ¿Cómo debe andar entonces el creyente hoy con respecto a su cuerpo, con respecto a su sexualidad? ¿Cómo debe andar?
aquel que ya fue redimido por la obra de Jesucristo, aquel en el cual la presencia y el poder del Espíritu Santo habita en su cuerpo. ¿Cómo debe andar el creyente, el hombre, la mujer creyente, el adolescente, el adulto creyente con respecto a su cuerpo y con respecto a su sexualidad? Debe andar como lavado, debe andar como santificado, debe andar como justificado. No erréis, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. En tercer lugar, volvamos, Ana, a la presentación inicial. En tercer lugar, dos mentiras que conducen al pecado sexual. Dos mentiras que conducen al pecado sexual. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Todas las cosas me son lícitas. Algunos tienen otra versión y pueden leerlo de manera más clara. En otras versiones lo dice así: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Sigo leyendo acá en la Reina Valera, dice: todas las cosas me son lícitas. O ustedes dicen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ustedes dicen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Verso 13. Las viandas, es decir, el alimento para el vientre, para el estómago, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dos mentiras que llevan al pecado sexual. Aquí el apóstol Pablo está confrontando dos mentiras del orden social que han penetrado a la iglesia que está allí en la ciudad de Corinto. Dos mentiras, dos doctrinas, dos ideologías de demonios que convierten la libertad cristiana en libertinaje. La libertad cristiana en libertinaje. Se dice, escribe el apóstol Pablo, se dice, todas las cosas me son lícitas. Esta creencia es la misma creencia, doctrina o ideología moderna de la libertad humana o del libre desarrollo de la personalidad humana. Doctrina que según las escrituras es doctrina de demonios, y en su aplicación al placer sexual corporal se diría de esta manera: me es lícito hacer con mi cuerpo y con mi sexualidad lo que yo quiera. Me es lícito hacer con mi cuerpo y con mi sexualidad lo que yo quiera. Me es lícito proveer placer a mi cuerpo de cualquier manera, con la persona y la cosa que yo quiera. Si te gusta, hazlo. Si lo deseas, hazlo. Y nadie tiene el derecho de decirte qué hacer o qué no hacer con tu cuerpo, ni con tu sexualidad. Es tu cuerpo. Tú eres dueño de tu cuerpo. Mentira del diablo. El apóstol responde a esta ideología o doctrina diciendo: no todo conviene, no todo aprovecha, no todo hace bien. ¿Cómo más responde el apóstol Pablo a esta doctrina? Debes evitar que algo te domine.
O más adelante, en 1 Corintios 10, citando esta doctrina, todo me es lícito, también dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo le hace bien al otro, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo aprovecha al otro. No todo da crecimiento, no todo bendice al otro. No todo, en otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, la palabra del Señor, Dios nos está diciendo, no todo lo que es placentero es bueno. No todo lo que es placentero es provechoso y saludable. A veces lo placentero es lo más dañino, ¿verdad? Y díganme a aquellos que les encanta el chicharrón. ¿Ah? Pues nos encanta el chicharrón, ¿verdad? Mi esposa luchó conmigo esta semana porque descubrí unos brownies deliciosos con helado de vainilla deliciosos. Y tuve que pelear y enojarme porque no me dejaban comer brownie caliente con helado. ¿Verdad? Qué placentero es el brownie caliente con helado de vainilla Fox. Pero no todo lo placentero es bueno. No todo lo placentero es provechoso. A veces lo más placentero es lo más perjudicial, es lo más dañino. 15 minutos de placer pueden traerte problemas y dolor por el resto de tu vida. El placer es vano y engañoso. El placer no satisface, el placer no llena. Siempre es insuficiente, siempre desearás más y más y más. Por eso el placer te lleva a la adicción, a la esclavitud. Y toda esclavitud destruye la vida. Vivir dominado por el placer sexual destruye la vida. Destruye la vida. No todo placer edifica, ¿verdad? El pecado sexual te proporciona placer, pero siempre destruye, siempre daña, siempre hiere, siempre afecta a otra persona. Afecta a tu esposa, afecta a tu novia, afecta a la que un día será tu esposa o tu esposo. No edifica, daña, destruye. Esta es la primera mentira que allí el apóstol Pablo está confrontando, que conlleva al pecado sexual. Pero la segunda mentira es la que aparece en el verso número 13, 6:13. Allí cuando dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como a las otras las destruirá Dios. La comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Siguiendo esa lógica de pensamiento, si el cuerpo es para el placer y el placer es para el cuerpo. Si Dios creó al cuerpo con la capacidad y necesidad de experimentar placer, entonces el cuerpo es para el placer y el placer es para el cuerpo. Si tenemos ciertos apetitos y deseos, debemos satisfacerlos. Si el cuerpo fue hecho para comer, comamos. Si el sexo fue hecho para el placer, gocémoslo, sin límite y sin freno. Dice el apóstol Pablo allí que el cuerpo será destruido por el Señor, tanto como el alimento, ¿verdad? Dice, las viandas como el cuerpo serán destruidos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pues está hablando de lo que pasa con el cuerpo.
¿Qué pasa con tu cuerpo y con mi cuerpo? Este cuerpo ha sido corrompido por el mal. A este cuerpo se le metió el mal. Entró el mal a nuestro cuerpo. Nacemos con el mal dentro de nuestro cuerpo. Cuerpos corrompidos. De tal manera que los deseos de nuestro cuerpo se han corrompido, se han degenerado y nos esclavizan. Por ejemplo, el deseo de comer se ha vuelto glotonería o gula. ¿Cuántos doctoras no se están muriendo por el deseo de comer? Un deseo corrompido, degenerado. Toda bendición puede ser pervertida por el mal y usarse para el mal. Los deseos con los que Dios nos creó, como el deseo de comer, el deseo del placer y del deleite sexual, ha sido pervertido, degenerado por el pecado y el mal que entró a nuestro cuerpo. Y ahora están presentes en nuestro cuerpo los malos, engañosos, egoístas deseos. Pero dice el apóstol Pablo, contrario a esta mentira o a estas mentiras, ahora, para los que estamos en Cristo, esta es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que el cuerpo no es para qué. ¿Cómo dice ahí el apóstol Pablo? El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para el pecado sexual. Entonces, cuando yo estoy siendo tentado, y yo soy tentado, no crea que por ser pastor no soy tentado, yo soy tentado. Cuando estoy siendo tentado, debo decirle a mi cuerpo, decirme a mí mismo qué cosa. Milton, tu cuerpo no es para la fornicación. Mujeres, si están siendo tentadas, díganse a sí mismas, mi cuerpo no es para la fornicación. ¿Para qué si es su cuerpo? ¿Para qué si es su cuerpo? ¿Qué dice allí la escritura? El cuerpo si es para el Señor. Dana, por favor. ¿Para qué si es tu cuerpo? Tu cuerpo es para el Señor. Detengámonos a meditar en esa frase, en esa expresión. Mi cuerpo es para el Señor. Y entonces aquí tenemos que responder a esta pregunta, hermanos y hermanas. ¿Has entregado tu cuerpo al Señor? ¿Has entregado tu cuerpo al Señor? ¿Le has rendido tu cuerpo al Señor? ¿Le has rendido los miembros, incluyendo tus genitales, al Señor? ¿Has entregado tu sexualidad al Señor? Para agradar y servir al Señor por medio de tu cuerpo, por medio de tu sexualidad, por medio de tus genitales, servir al Señor. Para servir al Señor amando a tu esposa con tu cuerpo. Para servir al Señor amando a tu esposo con tu cuerpo y con tus genitales. ¿Lo has hecho? ¿De veras lo has hecho? ¿Has entregado tu cuerpo al Señor? Algunos de ustedes nos escucharon contarles esta historia. Yo digo que fue el Señor, y es cierto que fue el Espíritu de Dios quien lo guió, porque jamás se me había pasado semejante idea. Cuando Rocío y yo tuvimos nuestra luna de miel, nuestra primera noche, ¿saben qué fue lo primero que hicimos? No hicimos eso. No hicimos eso. Lo primero que hicimos fue desnudarnos y en la cama orar por nuestra sexualidad y rendir nuestra sexualidad al Señor como pareja.
someter, entregar nuestra sexualidad al Señor como matrimonio, ¿Está aún tu cuerpo entregado, no al Señor, sino al pecado sexual? Entregado a la satisfacción de tus apetitos, deseos, pasiones egoístas y desenfrenadas. ¿Quién realmente gobierna tu cuerpo? ¿Quién realmente gobierna tu cuerpo? ¿El Señor Jesucristo o tus malos y egoístas deseos? Si tu cuerpo aún no es para el Señor, ¿verdad? Si tu cuerpo aún no es para el Señor, tú eres entonces, o tú existes entonces, o vives para tu cuerpo. Si tu cuerpo no es para el Señor, entonces tú vives para tu cuerpo, para sus necesidades y para sus deseos egoístas. Nuevamente, ¿quién gobierna tu vida? ¿Es el Señor Jesucristo o las necesidades y deseos egoístas de tu cuerpo? ¿Vives para el Señor o vives para los deseos y apetitos egoístas de tu cuerpo? Esta es una sociedad, este es un orden social en el cual se idolatra el cuerpo. Se vive para las necesidades, deseos egoístas del cuerpo. ¿Eres tú un esclavo de tu cuerpo? ¿O esclavo del cuerpo de tus hijos? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto esfuerzo, cuántos de tus talentos, de tus energías están entregados a satisfacer las necesidades y deseos egoístas de tu cuerpo? ¿Y cuánto de tu tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo, energía, inteligencia, talentos están dedicados a hacer la obra de Jesucristo? ¿Quién es tu Señor? ¿Jesucristo o tu cuerpo? Por eso, entendamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 12, 1? ¿Qué dice Romanos 12, 1? Ajá, alguien lea para todos, por favor, en voz alta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, por cuanto Dios ha mostrado todo su amor y su misericordia para con nosotros en Jesucristo, ahora ustedes hagan ¿qué cosa? ¿Presenten qué? Su cuerpo a Dios como una ofrenda. ¿Ya ofrendaste tu cuerpo a Dios? Con todos los miembros, incluyendo los genitales. Pero dice también que no solamente el cuerpo no es para el pecado sexual, que el cuerpo es para el Señor, pero el Señor también es para el cuerpo. El Señor es para el cuerpo. Jesús, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo para redimir tu cuerpo. El Señor es para el cuerpo. Él se dio a sí mismo en la cruz para redimir tu cuerpo, para redimir tu sexualidad, para limpiarla, para santificarla, para justificarla. Jesús envió al Espíritu Santo para que habitara en tu cuerpo y así con su poder santificara a tu cuerpo y santificara tu sexualidad. El Señor es para el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor es para el cuerpo. Y nos dice también el apóstol ahí en el verso 14, fijen su atención en el verso 14. Verso 14. Y Dios,
que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo será levantado. Será levantado, transformado por el poder del Espíritu de Dios. Tu cuerpo será levantado de la tumba o de la tierra en la resurrección. Ese es el milagro más grande. Eso sí es un milagro. Ese es un milagrazo. Tu cuerpo transformado será levantado de la tumba o de la tierra en la resurrección. Un cuerpo completamente santo, incorruptible e inmortal, libre de los apetitos, pasiones y deseos egoístas, desenfrenados y pecaminosos. Y esto por el poder del Espíritu Santo. Cuarto lugar, volvamos al bosquejo inicial, Lana, gracias. En cuarto lugar, cuarta verdad para no caer en el pecado sexual. Nuestro cuerpo es un miembro del cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo es un miembro del cuerpo de Cristo. Leamos versículo 15 a 17. 15 a 17. Dice así, capítulo 6, ¿cierto? Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor, es un miembro que forma parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Verdad? Y aquí está de fondo esa imagen, esa figura que usa el Señor para ilustrarnos esta verdad espiritual de la unión nuestra con Jesucristo, y es la figura del cuerpo. Y Él dice, este cuerpo es un miembro que forma parte del cuerpo de Jesucristo. Entonces separaré yo este cuerpo del cuerpo de Cristo para unirlo al cuerpo de una mujer ajena, para unirlo a una prepago, para unirlo al cuerpo de un hombre o de una mujer que no es mi cónyuge, sea de hecho o de manera virtual. En ninguna manera, en ningún modo, no, dice la palabra del Señor. Al unir tu cuerpo con el cuerpo de una persona ajena, hombre o mujer, que no es tu cónyuge, de hecho o de manera virtual, te haces un cuerpo con él o con ella. ¿Cómo puedes unir tu cuerpo y unirlo por medio de tus genitales y demás partes de tu cuerpo a una persona ajena, cuando tu cuerpo está espiritualmente unido al Señor Jesucristo? Cuando eres uno con el Señor Jesucristo, cuando tu cuerpo, incluyendo tus genitales, son un miembro del cuerpo de Jesucristo. Y tu cuerpo es un miembro del cuerpo de Jesucristo porque el Espíritu de Jesucristo habita en tu cuerpo. Entonces, en ninguna manera uniré mi cuerpo y los miembros de mi cuerpo a una persona que no es mi esposo o mi esposa. Y en quinto lugar, ¿qué hacer para no caer en el pecado sexual? ¿Qué hacer para no caer en el pecado sexual? Versículo 18.
versículo 18. ¿Qué es lo primero que el apóstol Pablo allí nos dice en el verso 18? Huye. Qué cosa tan práctica, ¿verdad? Huye. Algunos esta semana tuvimos que huir de las carreteras. Huye porque hay un bloqueo allá adelante. Huye. Huye de la fornicación. Esto es un imperativo del Señor. Huye. Corre y salva tu vida. ¿Cómo se huye? ¿Qué hacer para huir? ¿Recuerdan a José cómo huyó? ¿De quién huyó José? De la esposa de Potifar. Huye, huye. ¿De quién? Tal vez de personas. Tal vez debas huir de una novia o un novio. ¿Ah? Tal vez debas huir de un amigo o de una amiga. Tal vez debas huir de la secretaria o del jefe. Tal vez debes huir de aquella compañera que te está gustando, que te atrae, o de aquel compañero que te gusta, que te atrae. O tal vez inclusive debes huir de aquel discípulo, de aquella persona a la cual estás discipulando, pero que te estás enredando en lo que no te debes enredar. Huye, huye. Pero tal vez no solamente huye de personas, huye de lugares. ¿De qué lugares necesitas huir? Pero tal vez no solamente de personas y lugares, tal vez necesitas huir de ciertas actividades y ciertos programas. Huye de ellos. Tal vez necesitas huir de algunas conversaciones. Tal vez necesitas huir de quedarte demasiado tiempo solo o demasiado tiempo sola. Tal vez debes huir de algunas cosas. ¿De qué cosas debes huir? O tal vez debes huir de la ropa que usas. Debes huir del maquillaje que usas, de la forma como te arreglas, coqueta, insinuante y provocadora. Hombres y mujeres. ¿De qué debes huir para que no caigas en fornicación? ¿De qué necesitas huir ya? ¡Ya! Es decir, que vas a salir de aquí huyendo. ¿De qué necesitas huir? Ya sabes que no puedes aplazar tu huida. Sabes que estás jugando con el fuego. Sabes que estás jugando con una serpiente venenosa. Huye ya. ¿Cuándo y cómo vas a huir? Responde ya esas preguntas. ¿Cuándo y cómo vas a huir? Huye del pecado sexual. Y dice la escritura allí en ese versículo, ¿qué dice? A ver. Dice, cualquier otro pecado, verso 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
pecarás contra tu propio cuerpo, porque corromperás tu cuerpo, porque dañarás tu cuerpo. ¿Y tu cuerpo es qué? Es la casa, es el cuarto del Espíritu Santo. Huye, porque pecarás contra tu cuerpo, lo arruinarás, lo dañarás. Y tu cuerpo pertenece a Dios. El cuerpo que tienes ya no es tuyo. Ay, hermanos, yo sé que muchos todavía no logramos creer eso. Seguimos creyendo que este cuerpo es mío. Ese cuerpo ya no es tuyo. Ese cuerpo le pertenece a Dios. Ha sido santificado, ha sido redimido para Dios. Huye en primer lugar. Dana, por favor, pasemos la última. Huye. En segundo lugar, dice allí el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es ese otro imperativo que aparece ahí? ¿Qué debemos hacer con nuestro cuerpo? Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Debemos amar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo glorificamos a Dios con nuestro cuerpo? Pues amándole con nuestro cuerpo a Él y amando a nuestro prójimo con nuestro cuerpo. Cuando amas a tu esposo con tu cuerpo, cuando amas a tu esposa con tu cuerpo, estás glorificando y amando a Dios. Ocupa tu cuerpo en hacer el bien y no el mal. Ocupa tu cuerpo. Honra a Dios trabajando. Honra a Dios ocupando tu cuerpo en ayudar a otros. Honra y glorifica a Dios ocupando tu cuerpo en alabar a Dios, en adorar a Dios. Honra a Dios, glorifica a Dios con tu cuerpo descansando. Descansando. Honra y glorifica a Dios con tu cuerpo, dándole descanso a tu cuerpo. ¿Glorificas a Dios dándole descanso a tu cuerpo? En tercer lugar, entrega tu cuerpo a tu esposa. Entrega tu cuerpo a tu esposa. Y obviamente estoy hablando de los casados en este momento, aunque también a los solteros habla el apóstol Pablo. Ahí en 1 Corintios sigue el capítulo 7, ¿verdad? Vamos a leer solo unos versículos ahí del capítulo 7. Solo unos versículos allí del capítulo 7. Dice así, voy a leerlo aquí en esta versión, la NTV, Nueva Traducción Viviente, creo que así es. Capítulo 7. Si el apóstol Pablo nos lleva al matrimonio, o sea, cómo en el matrimonio podemos, y a través del matrimonio, guardarnos de caer en fornicación o en pecado sexual. Dice entonces, ahora, capítulo 7, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deben volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces, ¿qué nos dice aquí en breve el apóstol Pablo en estos versículos? ¿Cómo en el matrimonio, o cómo el matrimonio nos guarda del pecado sexual? Miren, aquí hay algo bien importante para los que estamos casados y para los que van en vía de casarse. Cuando nosotros nos casamos, algo que implica el pacto matrimonial diseñado por Dios es que en el momento que yo digo sí,
Estoy entregando mi cuerpo por voluntad de Dios a mi esposa Rocío. Rocío, por voluntad de Dios yo te entrego mi cuerpo para tu deleite y para tu satisfacción. Y así mismo, Rocío, yo te entrego mi cuerpo por voluntad del Señor para tu deleite y tu satisfacción. Eso implica el matrimonio. Así que, hermanas y hermanos solteros, si usted quiere seguir considerando su cuerpo suyo, no se case. No se case. Bueno, de todas maneras no es suyo, es del Señor. ¿Verdad? Si usted es un creyente en Cristo, su cuerpo es del Señor. Pero cuando se va a casar, el Señor le dice: mira, Milton, por cuanto el cuerpo es mío, ahora tú vas a hacer esto con tu cuerpo, que es mío. Tú lo vas a entregar a tu esposa para darle deleite a ella y satisfacción a ella. Obviamente en el Señor, no una satisfacción egoísta que destruye, que daña, sino que bendice, que santifica. Y en último lugar, ahora el apóstol nos lleva atrás al capítulo 5, y termino con esto. Y en el capítulo 5 nos muestra cómo cuidar del pecado sexual en la iglesia. Ya nos dijo el matrimonio, ahora nos lleva a la iglesia. 1 Corintios 5. Leo versículo 1 en esta versión, nueva traducción viviente. Me cuesta creer, dice aquí el apóstol Pablo, según reza esta versión o traducción, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Más abajo vamos a brincar unos versículos, luego dice el versículo 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Y más abajo, versículo 9. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. ¿Verdad? En el mundo reina la adicción sexual, la idolatría sexual. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. Termina diciendo, ni siquiera coman con esa gente. Ni siquiera coman con esa gente. El hermano que practica la fornicación y no se arrepiente, la hermana que practica la fornicación y no se arrepiente, y eso llega a ser conocido y no se arrepiente, dice la palabra del Señor, el tal hermano, la hermana debe ser separada de la congregación, y la iglesia no debe juntarse con el tal, con él o con ella, para que ante esta acción disciplinaria tenga vergüenza y llegue al arrepentimiento.
Y debe ser separado de la iglesia también para proteger a la iglesia misma, dice aquí la palabra del Señor. Pues un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, cuando hay pecado sexual en uno y no se arrepiente y persiste en su pecado sexual, y sabiéndolo nosotros no tomamos acción, esto traerá más pecado sexual en la iglesia. El pecado abre puertas a más pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que, hermanos, esto es algo triste y vergonzoso, pero no nos extrañemos si alguno que llamándose hermano llega a ser separado de la iglesia porque no se arrepiente de su fornicación o pecado sexual. Huye de la fornicación, honra y ama a Dios con tu cuerpo, entrega tu cuerpo a tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo con tu esposa? Separa de la iglesia el fornicario no arrepentido, pues un poco de levadura leuda toda la masa. Cierre sus ojos, vamos a responderle al Señor y a su palabra en oración. Yo te invito a que le digas en esta mañana al Señor en tu oración, ¿para qué es tu cuerpo? Dile al Señor, el Señor quiere escucharte a ti. Algo que vaya desde tu corazón hacia el Señor. Dile ahí, en el silencio de tu corazón, dile al Señor, ¿para qué es tu cuerpo? ¿Realmente crees que tu cuerpo ha sido lavado? ¿Crees que tu cuerpo ha sido santificado? ¿Crees que tu cuerpo ha sido justificado por la obra de Jesucristo, por la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu cuerpo? Vive así, como lavado. Vive como santificado. Vive como justificado. Expresa así tu cuerpo. Expresa así tu sexualidad. Haz uso así de tu genitalidad. Tal vez es el momento para rendir tu cuerpo al Señor. Como dice Pablo en Romanos 12:1. Hazlo ahora en este momento. Entrégale, rinde tu cuerpo, tu sexualidad, tus genitales, todos los miembros de tu cuerpo. Ríndenos al Señor, entréganos al Señor. Padre, mira esa entrega, Señor, que algunos están haciendo en esta mañana. Lávales, Señor, lávales. Santifícales, Señor. Justifícales. Por el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Necesitas también decirle al Señor también, Señor, no viviré más para las necesidades y deseos egoístas de mi cuerpo. Mi cuerpo no me gobernará más. Mi cuerpo no es mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Perdóname, Señor, he vivido para mi cuerpo. Si hago cuentas, si hago sumas, si hago memoria, todo mi dinero, todo mi tiempo, toda mi energía, todos mis talentos y toda mi inteligencia ha sido para mi cuerpo. Qué tan poco tiempo, qué tan poca energía, qué tan poca inteligencia para la obra tuya, Señor Jesucristo.
ves como esposo que estás aquí, o esposa que estás aquí, no has entregado tu cuerpo a tu esposa, no has entregado tu cuerpo por amor al Señor y a tu esposo, no le has entregado tu cuerpo. Sigues viviendo como soltero en tu matrimonio, sigues viviendo como soltera en tu matrimonio. Pues dile ahora al Señor: Señor, perdóname, estoy haciendo tanto daño a mi matrimonio, a mi familia. En amor, entrega tu cuerpo a tu esposa, no para buscar tus deleites egoístas, sino para alegrarla a ella, para bendecirle a ella, para darle descanso a ella, para darle a ella deleite y descanso. No por pasiones y apetitos egoístas y desenfrenados. Si tienes luchas grandes y no has podido salir adelante, habla con nosotros, pide ayuda, busca una hermana, busca un hermano sabio, maduro, íntegro, y pide ayuda y recibe la ayuda. Gracias, Señor, nos ponemos en pie. Gracias, Señor, queremos glorificarte con nuestro cuerpo. Queremos glorificarte con nuestro cuerpo, Señor. Levante sus manos al Señor y alabe al Señor con su cuerpo. Levante sus manos y glorifique al Señor. Dele gracias. Dele gracias. Porque tú has redimido mi cuerpo. Porque tú has salvado mi cuerpo. Has redimido mi sexualidad. Has redimido todos los miembros de mi cuerpo, aún mis genitales. Los has redimido para tu gloria, para amarte a ti, para amar a mi propio. Gracias, Señor, porque me has limpiado. Gracias porque me has santificado. Gracias porque me has justificado por la obra de Jesucristo y por la presencia y el poder de tu Espíritu que habita en mí. Gracias, Señor, porque has hecho de este cuerpo, este limitado cuerpo, este corruptible cuerpo, has hecho de la casa, la habitación del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Yo te alabo. Te alabo, te bendigo, Señor. Cuánto te amo, Señor. Te amo, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Señor, siga bendiciéndonos. Saludémonos unos a otros.